Pues muy buenas tardes al público, a todo el mundo que está aquí hoy. Gracias a las artistas, gracias también a la Junta de Castilla-La Mancha por también pues, todo el apoyo y por hacer posible la financiación de este proyecto a través de los fondos europeos Next Generation. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de la edición de Proyecto DART, unos artistas rurales de la provincia de Cuenca Norte y Guadalajara. Vamos a dividir un poco la presentación, un poco en contextualizar qué es el proyecto, de dónde viene, qué hacemos. Luego las artistas se presentarán, también comentarán un poco su experiencia y qué es lo que han ido desarrollando durante el programa formativo. Y a continuación nos presentarán los proyectos que han creado dentro de Proyecto DART. En cuanto a nuestro proyecto, pues venimos de la Comunidad Valenciana, como el propio nombre indicaba. Contamos con una serie de reconocimientos, como los tenéis, la Asociación de Artes Visuales de la Comunidad Valenciana, en lista de los mejores proyectos de cultura medio rural de Observatorio de Cultura de la Fábrica de 3 años consecutivos, unas prácticas dentro del Ministerio de Cultura, Cultura de Ruralidades y de la Red Rural Nacional del Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación. Nuestra trayectoria nace en Comunidad Valenciana, empezamos a trabajar en 2021 en la provincia de Valencia y 2 ediciones más consecutivas durante los siguientes 2 años en diferentes provincias. Saltamos a Cataluña también con los fondos europeos Next Generation y Diputación de Tarragona. Antes me he dicho que estaban financiados por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Y llevamos a cabo 2 ediciones en 2023. Y después, como aceleradores culturales, estamos aquí gracias a los fondos Next Generation también, que estamos terminando ya pues, esa tercera y cuarta edición que hemos ido desarrollando durante estos 2 últimos años. En cuanto a nuestro equipo, podéis verlo en la página web, no me vais a extender demasiado. Somos un equipo de profesionales de gestión cultural, de formación. Estoy yo como creadora y directora, Jaime López, que luego os hablarán las compañeras también de él, que les ha impartido un curso, gestor cultural, musicólogo, comisario, consultor de arte con larga trayectoria, y socio también y miembro de la Asociación Arte Sostenible, Laura Gianelli como asesora y docente también del programa de formación, Mauricio O'Brien como asesor también y docente, y Paula Sauquillo, que la tenemos hoy aquí, también en comunicación y también ha desarrollado también sesiones de docencia y de consultoría para las artistas. Dicho todo esto, nos metemos dentro del contexto. Como todos sabemos, bueno, hay realmente un problema en las zonas rurales, ¿no? Y frente a la despoblación, y de hecho existe una estrategia frente a la despoblación en Castilla-La Mancha que habla de ese aislamiento, que habla de esa baja densidad de población que está masculinizada, envejecida, que hay una brecha de igualdad con las mujeres, con dificultades de acceso a formación, a empleo, a oportunidades, y esas oportunidades también que son necesarias para la economía digital y el teletrabajo y ese desarrollo económico tan importante, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, fundamentalmente, que está ligado también y alineado con estos objetivos de la estrategia, es fijar a estas mujeres en el medio rural, dando oportunidades y vertebrando, generando esa vertebración social y territorial. De tal manera que vamos a ver cuál es nuestra estrategia y cómo lo venimos desarrollando. Sabemos bien que dentro de las facultades de Bellas Artes se hace un largo trabajo en lo que es formación para lo que es la producción de obra artística en los artistas, ¿no? Los artistas visuales en este caso. Pero realmente, en cuanto a la gestión del mercado artístico y cómo gestionar su propia obra, pues hay un grave desconocimiento, ¿no? Y por lo tanto hay una dificultad también para llevar a cabo proyectos, y en el medio rural también pues eso también se casa con proyectos personales, familiares, conciliación, etc. Y esa masculinización que veíamos anteriormente, ¿no? Y como esa consecuencia, hay una consecuencia directa, que es que las mujeres artistas rurales tienen que salir en busca de oportunidades del medio rural a las zonas urbanas, ¿no? Y que lo que contribuye a esta despoblación. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos en el proyecto es funcionemos con parámetros de desarrollo, sostenibilidad y equilibrio, ofreciendo fórmulas alternativas innovadoras para responder a esos principios de igualdad, también de oportunidades a través de la formación y la capacitación de estas mujeres para su profesionalización y respondiendo a esta carencia que los propios artistas, ¿no?, estábamos comentando antes, tienen frente a su profesionalización y demás, ¿no? Objetivos: mejorar sus competencias de su carrera profesional, capacitarles también en ese emprendimiento y inserción laboral, difundir y promover la trayectoria profesional de las artistas, formarlas de manera autónoma en el entorno digital,
Fomentar también una creación de asociación en el territorio, que mañana veremos en la presentación de la edición de Cuenca y Albacete. Y por último, apoyar el comercio artístico local. Llevamos a cabo 3 líneas de actuación como acelerador cultural de mujer rural, a través de esta formación y capacitación de artistas mujeres visuales rurales. Y también a través de la red DAR. Hoy en día, con las 11 ediciones que llevamos ya realizadas, formamos parte de 103 artistas, de las cuales interactúan y se relacionan unas con otras y se llevan a cabo proyectos también muy interesantes. Otra línea de creación es INCREA Rural, que es la generación de nuevos modelos económicos y sociales para que los entornos rurales también puedan derivarse y puedan trabajar a través de estas industrias artísticas y creativas y puedan desarrollar sus territorios hacia una economía más circular. Por lo tanto, esos 3 puntos: formación para la profesionalización, difusión y creación de redes. Estamos viendo ya algunas imágenes de obras de las artistas. Hemos visto anteriormente algunos artistas también que ya estaban en el documento. Ahora tenemos aquí, como podéis ver, Teresa de abajo, Silvia Tornero también. Y luego pasaremos a hablar, yo creo que es más importante que en vez de que hable yo, qué es lo que han hecho en esa formación online, esa capacitación, que sean las propias artistas que nos cuenten y que os expresen qué es lo que han ido, cómo se han ido formando, qué es lo que hemos ido haciendo en el programa, qué ejercicios han llevado a cabo y lo que ha supuesto para ellas. Por lo tanto, esta es la formación, diagnóstico, que es un análisis de AFO y CAME para conocer sus necesidades, redactamos documentos como la biografía del portafolio de dossier, se trabaja en la elaboración del discurso artístico, en la concepción del manifiesto, en el marketing digital para artistas visuales, en la creación de un mapeo de recursos, en la formulación y finalización de proyectos colaborativos y un curso de orientación profesional para artistas visuales con un temario específico y también con ejercicios concretos. Y un servicio de consultoría disponible para las artistas que necesiten cualquier tipo de consulta en cuanto a su trayectoria artística. La difusión la hacemos a través de nuestra página web, redes sociales, prensa, aunque hoy no hay mucha presencia, y presentación en instituciones públicas. Y la creación de redes, como he dicho antes, ¿no? Lo que yo creo que también es importante es medir el impacto que tienen en las artistas. Y esto lo que vamos haciendo es, al finalizar la edición, podemos contemplar durante un año, a lo largo de un año, cuáles son el impacto que ha tenido las artistas en esa edición anterior, ¿no? Por lo tanto, hoy vamos a pasar a medir también un poco cuál ha sido la experiencia, cuál es la trayectoria de las artistas destacable de las artistas de la primera edición de Cuenca, que son estas que veis a continuación. Vale, nos han contado que durante todo este tiempo han llevado a cabo una exposición colectiva, como estáis viendo aquí. Voy a ser un poco breve para que no sea muy pesado, porque creo que lo importante es que hablen ellas, ¿vale? Aquí tenemos de esa exposición varias imágenes. Han sido seleccionadas varias de ellas para Despierta 6, ¿vale? Por ejemplo, Julia Toledo, Marta Díaz, Ana Nieves Moya, Gema Vicente, Cris Dosa también. Y de Julia Toledo, especialmente, han habido algunas artistas que nos han querido expresar de manera individual lo que ha supuesto para ellas, ¿no? Pues ella ha sido seleccionada para esta exposición, ha hecho esta exposición colectiva también de miradas, otra exposición colectiva, intervenciones artísticas, otra exposición colectiva, proyecto de otra exposición colectiva, ilustración para un libro de poemas, otra exposición individual en este caso. Y ella nos cuenta pues que para su anonimato, ¿no? Estamos hablando de Julia Toledo, por ejemplo, es una persona que tiene un problema de discapacidad y es su madre realmente la tutora de ella. Entonces ella tiene un problema a la hora de expresar su voz, no puede expresar su voz, y es su madre también quien está con ella siempre pues tratando de alguna manera de gestionar su propia labor artística, que es la que también pues usó bastante el proyecto. De esta manera también hemos roto otra barrera, que es pues todo el tema de la accesibilidad, ¿no? Una de sus obras también ha sido donada en las Cortes de Castilla-La Mancha y bueno, pues este trabajo de inclusión que también comentaba ella, ¿no? Marta Díaz, un premio internacional de pintura durante todo este tiempo, una ponencia también. Montserrat Herraiz, ella comenta que
que le ha supuesto un punto de inflexión en su trabajo como artista visual, a partir de, con el tiempo, ¿no? Se ha acabado durante a lo largo de los meses, y que le ha motivado para investigar nuevas técnicas y materiales, que se ha presentado a concursos, ha sido seleccionada, Despiertas, Amalia Avia, ha participado en esa exposición de miradas, y ahora mismo me comentaba el otro día que le han concedido una subvención del Ministerio de Igualdad para el proyecto Tejidos del Arte y la Memoria, que es un recorrido por el patrimonio artístico de su localidad y que le da pues, un peso sustancial a lo que es una aportación de las mujeres en su territorio, ¿no? Y que lo más motivador ha sido conocer a sus compañeras y que bueno, pues esto es lo que nos quería expresar un poco Montserrat, ¿no? Tenemos algunas también de sus imágenes. Y queremos dar una noticia también, que ellas están trabajando, tanto en la primera edición de Castilla-La Mancha como la segunda edición de Castilla-La Mancha, están trabajando en lo que se llama el Darfest. El Darfest es un término que acuñaron unas artistas de las primeras ediciones de Comunidad Valenciana para poder generar un encuentro entre las artistas DAR, donde se conocieran, se generaran sinergias, colaboraciones, se llevan a cabo proyectos, fue un espacio de celebración también, ¿no? y de conexión entre unas y otras. Y realmente pues, se va a realizar este festival, pues, lo han puesto de esta manera, este encuentro, el 18 y 19 de abril en Huete, en el que todas las artistas DAR de Castilla-La Mancha están invitadas y a participar, a relacionarse y a disfrutar de su presencia, ¿no? y de sus conexiones, ¿no? Creemos que también es una importante noticia. Y también me gustaría añadir un poco el impacto de lo que ha tenido, por ejemplo, al cabo de 3 años de la creación del paso de DAR, por ejemplo, en esta edición de Comunidad Valenciana, para que nos hagamos una idea, ¿no? Cuando las artistas pues, se asocian, se creen sus posibilidades, que es importante, y llevan a cabo sus proyectos, pues hasta dónde son capaces de llegar y el trabajo a dónde pues, conduce, ¿no? Ellas crearon el colectivo DAMAC, las de la edición de la Comunidad Contante de Alicante. Crearon ese colectivo, después de crear ese colectivo han surgido diferentes exposiciones colectivas que han realizado visitas guiadas, además en sitios interesantes también, como el Iván Cala de Talcoy o la Capella también, que son sitios bastante interesantes, incluso la sede de la UNESCO también. Han realizado exposiciones individuales, conferencias, mesas redondas, participación en ferias, en la muestra de arte y diseño del COI, por ejemplo, en el espacio Ordit del Ibancada, talleres también entre ellas, relacionándose y generando esa transferencia de conocimientos, encuentros también de las diferentes artistas. Y yo creo que un poco tenemos una visión general aproximadamente de lo que ha supuesto, ¿no? Lo que es el proyecto y lo que ha supuesto también para las artistas de diferentes ediciones, y creo que es el momento tan esperado de que sean ellas las que hablen. He hablado como 10 minutitos, 15 más o menos, y ahora ya el resto del tiempo lo dedicamos a ellas para que se presenten una a una. A partir de ahí también nos hablen de su experiencia y luego pues que conozcamos los anteproyectos que han creado. Así que adelante. Vamos a empezar con Nuria. Pues hola, me llamo Nuria Tornero, vengo de un pueblecito muy pequeño que hay aquí en la Cantabria, que tiene 12 habitantes, o sea, que es muy pequeño. Y bueno, soy artista visual, de profesión diseñadora gráfica, a lo cual me he dedicado durante un montón de tiempo y es como la faceta más profesional que he tenido. Sí que de unos años para esta parte he desarrollado más un poco mi faceta más artística y bueno, con ella me expreso de otra manera, ¿no? No son trabajos como tan encargados, sino que ahí desarrollo mucho más pues, cosas que tengo un poco dentro. Me expreso con cualquier técnica que me sirva un poco para contar un poco lo que quiero contar, ¿no? Depende un poco del tema que trabaje la obra, que suele ser siempre como partiendo de la memoria, con unos pensamientos muy feministas, ¿no? Y reivindicativos, con un pensamiento también muy medioambientalista, ¿no? Un poco para conseguir un mundo diferente. Trabajo con collage, trabajo con
con unos soportes muy gráficos, no se nota un poco que vengo de la parte gráfica, y entonces me ayudan un poco para digamos que sentirme un poco en esa faceta más cómoda, que es como más gráfica, ¿no? Pero puedo trabajar un poco en diferentes campos, ¿no? Encender el micrófono, por favor. Está apagado, vale. Te he preguntado si está bien. Vale, seguimos con Ana Yedros. Sí. Soy Ana Yedros, artista multidisciplinar. Estoy afincada desde hace más de 10 años en un pueblito muy chiquitito de Cuenca, que se llama Uclés, de apenas 200 habitantes. De formación, soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y graduada en Bellas Artes por la Facultad de Cuenca. Estos últimos 5 años, mi labor, además de actividad en museos y exposiciones, mi labor ha estado centrada en, bueno, soy componente de la LAB de la Fundación Fernando Núñez que opera en el monasterio de Uclés. Mi investigación mi trabajo se centra en el ser humano y sobre todo en la recuperación de identidad. Y digo esto porque los tiempos en los que vivimos, pues al final con una que llamaría Bauman sociedad líquida, caracterizada por la fragilidad, por la precariedad, por la inestabilidad en todos los sentidos, no solo laboral, sino también emocional, pues al final hace que tengamos una pérdida de identidad. Es verdad que hay muchos colectivos muy interesantes, pero en mi caso lo que he hecho ha sido dar un paso atrás y entender que el ser humano en general estamos necesitando esa recuperación de identidad, ¿no? Y el sentirnos importantes, ¿no? Entonces trabajo un poco con el aura de las pequeñas cosas, de lo cotidiano, ¿no? Y sobre todo en la redistribución del interés hacia eso cotidiano, de tal manera que se le devuelva el aura o la importancia, ¿no? La importancia de estar vivo, simplemente, ¿no? Entonces, en mis temática, pues puede haber seres tan comunes como yo en estado de trascendencia. El mundo rural pues es otro gran olvidado y por eso me importa, y por eso quiero trabajar en él, y que voy a 10 años y lo que me queda, porque pienso quedarme aquí. Y bueno, pues técnicas, siempre he escrito que todo vale salvo lo deshonesto, pues para explicar o para expresar o captar una realidad compleja, ¿no? Y sobre todo pues tengo el gusto por la mezclar entre lo analógico, lo digital, es como lo de rabiosa actualidad con aquello que es pues hecho con las manos, que tiene un sabor y un espíritu especial, ¿no? O por ejemplo técnicas o formas de hacer como juntar opuestos, ¿no? Por ejemplo, entre algo kitsch y de mal gusto, ¿no? Pienso que se puede unir con una poesía o haiku, puesto que yo creo que los orígenes del kitsch siempre tienen algo de poesía, ¿no? De tal manera que los opuestos se unen y al final se genera un diálogo entre ellos. Técnicas, todo lo que valga, todo salvo lo deshonesto. Y bueno, ya doy paso a mi compañera. Nerea Moreno Felipe. Pongo sí. Bueno, buenas, pues yo soy Nerea Moreno Felipe, soy de Peralejos de las Truchas y me considero como un agente endógeno y exógeno en el pueblo, en el sentido de que soy de allí, me he criado allí, pero he pasado unos cuantos años pues fuera del pueblo, viviendo, pues, estudiando y viviendo en otros sitios y en otros países. Entonces creo que eso es importante a la hora de mi forma de ver las cosas y de interactuar también con el entorno, ya sea el de mi pueblo o cuando estaba viviendo fuera, ¿vale? Para mi trabajo, por eso mismo, es muy importante el arraigo. Lo abordo no solamente desde el lado emocional, sino la relación política que tiene en realidad el territorio, o sea, la complejidad que hay del territorio como cuerpo político, de la cantidad de capas que hay de las huellas del pasado, de lo que se mezcla con los conflictos del presente
Y me parece también muy interesante, o sea, todas las dinámicas que hay de extractivismo, ya sea por tema de recursos como también por el tema del extractivismo de las personas en el ámbito sobre todo de lo rural, ¿no? De aquello que hemos conocido como el éxodo rural, que yo no dejo de verlo como una actividad de extractivismo. Entonces, por eso digo que en parte, aunque a veces no se lea este mensaje como tan marcado dentro de mis obras, realmente hay una parte como muy política, soterrada en ellas. Para mí también es muy importante no solamente la creación desde el ámbito individual, sino desde el lado comunitario, y por eso también a la hora de generar obras cada vez estoy como más activa, o sea, siempre he sido activa en el asociacionismo, pero cada vez digamos como que mi labor va un poco más relacionada ahí, de tratar de promover también la generación de obras, de que sucedan cosas con lo que es el entorno. Y bueno, dentro de lo que es mis obras individuales, en cuanto a materiales, pues en realidad como las dos compañeras me valgo un poco de todo, ¿no? Soy interdisciplinar, trabajo desde la escultura, la pintura, hago muralismo, trabajo últimamente mucho con el audiovisual, con la apropiación de archivo, porque también soy gestora en patrimonio audiovisual. Y bueno, así en general, creo que más o menos. Vale, Teresa Lavajos. Bueno, pues yo soy Teresa Lavajos y vivo y trabajo en San Clemente. Realmente soy una retornada porque aunque yo nací allí, mi familia se trasladó a la ciudad, a Madrid, desde muy jóvenes éramos los niños y allí he vivido hasta hace relativamente poco. Soy una retornada, la ciudad me parece que me empezaba a resultar algo hostil y decidí trasladar mi estudio a San Clemente. Para mí el arte es un impulso vital, es una forma de ver y de estar en el mundo. Entonces, bueno, pues mi formación ha sido en dibujo y pintura, desde pequeña me he considerado pintora. Ahora he abierto el abanico y soy artista plástica, visual, pero bueno, me considero muy plástica, ¿no? Entonces, me he formado en dibujo-pintura, también tengo una licenciatura en escenografía, que, bueno, pues la verdad es que para mí fue un antes y un después, ¿no? En mi carrera profesional, porque aprendí a traducir la idea, ¿no? A traducir la idea a la plástica. Y eso pues me ha venido bien para trabajar desde el sentimiento, ¿no? Desde dentro. Yo ahora mismo trabajo varias disciplinas como la pintura, el ensamblaje y el collage. En la pintura intento llegar a una abstracción entre la figuración, o sea, intento llegar a una fusión entre la abstracción y la figuración, porque me interesa representar lo que siento, no lo que veo. En el collage, que es otra disciplina con la que me encuentro muy a gusto, yo trabajo con trozos de papel a modo de pintura, de manera que esto me permite una fluidez en la realización de la obra que esa fluidez y esa rapidez para mí son un plus, ¿no? Son un plus porque cuando das una pincelada pues la tienes que quitar y tienes que tardar en quitarla, y si trabajas con óleo como yo es un problema, mientras que el papel lo coloco donde quiero. Estas colas pueden ser obras finales o los puedo utilizar también como bocetos. Luego están los ensamblajes. Los ensamblajes están realizados con materiales de desecho que voy conservando a lo largo del tiempo y con elementos, objetos. Entonces, bueno, cuando considero que tengo suficientes me pongo con ello y se van formando las obras. De manera que estos materiales de desecho me sirven para crear esculturas de pared y también poemas objeto. Estas esculturas de pared son abstractas, luego las pinto, las ensamblo, las pinto y lo mismo me pasa con los objetos.
Bueno, los objetos normalmente no los toco, los objetos simplemente también se juntan y forman lo que yo llamo poema objeto. En cuanto a las temáticas, pues las temáticas que me preocupan en la vida, pues, y que intento trasladar a mi obra, son la huella ecológica, de ahí el tema de los ensamblajes y que no tire nada. Hay materiales que no tiro porque me da pena y digo, pues esto me vale para esto, esto para esto. Y de ahí salen los ensamblajes. Luego también me preocupa mucho el tema de las luchas sociales, que sean de género o económicas, y esa soledad del ser humano, ¿no? Que vive la soledad del ser humano ante el infinito, ¿no? Ante una sociedad sin dioses, ¿no? Como dijo Nietzsche, Dios ha muerto y ahora ¿dónde nos agarramos, ¿no? Pues esa soledad es la que yo intento representar también en algunas de mis pinturas. Y bueno, pues nada, yo creo que básicamente eso es lo que me define. He trabajado siempre en el mundo del arte, ya sea como docente en secundaria o como diseñadora gráfica, he hecho pintura decorativa, pintura mural y me he ganado la vida a base de eso. Hace ya unos 8 años que intento vivir solamente de la creación artística pura y dura. Ya veremos. El tema del dar, pues del proyecto dar, me ha venido bien porque he aprendido cosas, pero esto es es una jungla, no sé yo. Gracias. Pues pasamos a lo súper. ¿Yo? Vamos. ¿Tienes micrófono a la mano? Sí. Yo no sé si está, Hola. Espera, que me lo pongo aquí. Bueno, yo soy Súper, soy de la Beca de Záncara, de Cuenca, y me autodefino como obrera del arte. Mi trabajo se desarrolla desde una perspectiva feminista y de género, explorando la memoria histórica de las mujeres y visibilizando, dando visibilidad a los cuerpos disidentes como son las personas transgénero, las personas trans y las personas queer. También me gusta investigar, estoy investigando temas como es el avance destructivo de la metrópoli y mi último trabajo dedicado a las mujeres, a la escallería de Ghana, está enfocado en los nuevos colonialismos materiales, ¿no? Esto es muy preocupante, el colonialismo de los residuos que sufren estos países. No lo va a sufrir evidentemente ni Francia, ni Alemania, ni nosotros, lo sufre África y algunas partes de Sudamérica. Este nuevo colonialismo es ilegal y está permitido por los gobiernos. Y lo que se hace, pues lo que estamos haciendo es mandar toda nuestra ropa de segunda mano y todos nuestros componentes electrónicos pues, a estos países porque no tenemos otra forma y es más barato que quedárnoslo en el nuestro, por ejemplo. ¿Y cómo desarrollo toda esta temática, ¿no? ¿Cómo le doy forma? Pues utilizo el collage como disciplina artística. El collage, la palabra más abierta para mí en el mundo, para mí todo es collage. Puedo trabajar con el collage analógico, o sea, con tijeras, rasgados, con collage digital, con fotomontajes, con ensamblaje. Me encantan los objetos encontrados, darles una segunda vida, resignificarlos. Y pues por ejemplo, si veis aquí una fotografía ahora mismo de mi casa o de mi estudio, sería porque lo diríais locos y locas, porque es un auténtico gabinete de curiosidades. Tengo todo lo que me encuentro y toda la gente sabe que me gustan estas cosas y me las dan, o sea, ahí se une todo. Y bueno, ¿qué es lo que pretendo, ¿no? Aparte de como mis compañeras y la gente artista o no artista o obrera del arte como yo, pretendo pues, hacer exposiciones evidentemente y ganar dinero, pero como está muy mal la cosa, realmente lo que me interesa es construir narrativas que sean críticas y que hagan interpelar a los espectadores y a las espectadoras. Y desde
desde mi sensibilidad, desde mi sensibilidad feminista y ecológica, para mí crear realmente es un acto político, o sea, es política, la creación es política. Y bueno, para terminar, deciros que soy amante del street art, todo lo que está prohibido me gusta. Y tengo un colectivo, soy fundadora de un colectivo de arte street art, de arte callejero. Con este colectivo hacemos convocatorias para que la gente de los pueblos y de las ciudades también, bueno, realmente es un colectivo que engloba a todo el mundo porque se celebra el World Collage Day. Entonces lo que hacemos es pegar colas por todos los pueblos, ¿no? Por los pueblos, por las ventanas, las portadas de los pueblos me parecen impresionantes. Y con nuestra reivindicación, porque igual que decíamos los collages es político, esto también es político, reivindicamos que debemos y podemos intervenir en el espacio público. El espacio público lo vemos intervenido, pero pagando. Pues no, hay que intervenirlo sin pagar, para llevar el arte a las calles. Y tenemos un lema que es tomando las calles. Muchas gracias. Laura Llobero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Llobero, soy artista plástica multidisciplinar. Vengo de un pueblito muy pequeño, un pueblo pequeño de Sigüenza, tan pequeño que no sale apenas en los mapas, y supongo que ahí viene mi obsesión por los espacios, por los territorios y por los lugares habitados y habitados un poco y no habitados en nada. Crecí ahí, nací prácticamente ahí y sigo ahí. Me he ido, es verdad que me fui a estudiar, pero bueno, siempre he estado en contacto con el espacio, con el territorio y de alguna manera bastante directa, aunque yo no haya querido, pero siempre he atravesado de alguna forma mi forma de crear y mi forma de trabajar. Supongo que desde pequeña me fascinaba todo esto que tenía que ver con el arte y no sabía muy bien cómo funcionaba, pero yo sabía que me gustaba. Disfrutaba muchísimo haciendo cualquier cosa que tuviese que ver con trabajar con las manos, cualquier manualidad, dibujar, pintar. Después, ver a mi abuela coser, era como fascinante. Se me daba fatal, pero yo lo intentaba. Bueno, tejer fatal, a mi hermana se le daba mucho mejor y mi madre también cosía bastante bien, pero a mí los ganchillos se me daban poco. El caso es que con todo este bagaje también de pues, estar en el espacio, supongo, y de encontrar como en el arte una forma de canalizar un poco estas ideas de vivir, que todavía no sabes muy bien cuando eres pequeño, canalizaron en que pues, no podía entender mi forma de vivir que no estuviese vinculada al arte y acabé de cabeza, porque yo creo que era todo el día, mamá, quiero ser artista. Y acabé en Bellas Artes. Graduada en Bellas Artes con la Universidad Complutense de Madrid, ahí la verdad descubrí muchísimas técnicas, un mundo muy interesante, muy abierto, muchos artistas, muchos referentes, con un mundo maravilloso, increíble, también fuera de lo que yo conocía. Y me abrió muchísimo la mente y luego después me especialicé en Historia del Arte, en Historia Contemporánea, hice un máster de especialización en Historia Contemporánea también con la Universidad Complutense de Madrid, un tema universitario. Y ahí descubrí el mundo de los archivos y de ahí ya pues, se juntó las artes con el mundo de los archivos y fue como la explosión definitiva para que encontrase un poco mi camino. La verdad que pues, en el mundo del archivo encontré cosas maravillosas, increíbles, he trabajado en archivos, he estado también investigando allí, fotografías, luego todo vinculado a ese mundo de archivo y imagen, pues es fascinante y ahí encontré pues, ese mundo en el que conseguí como vincular ambas disciplinas. Trabajo mucho con memoria, con fuentes orales, con fuentes fotográficas, con material audiovisual, con documental, fotografía sobre todo, ir a las casas, entrar y que la gente me contase y me enseñase sus fotografías, creo que es uno de los regalos más interesantes, más bonitos que, pues nada, un poco esta unión de cosas. Sigo estudiando, sigo en Historia del Arte también, un poco como formación. Y la verdad que una apasionada del conocimiento de las letras, de las artes y bueno, luego también está el mundo del trabajo. Siempre digo que el trabajo es una cosa, pero que mi profesión al final es las artes, porque yo siento. Todos los días me coloco delante de una clase de 20 alumnos o 20 y tantos a contarles un poco intentarles transmitir esta idea y este gusto por el arte y esta afición. No siempre se consigue, pero bueno, un día viene alguno y te dice que me gustaba mucho la clase. Igual algo estamos construyendo. Desde lo pequeño. Confío bastante en lo pequeño como para poder cambiar el mundo. No sé, yo siempre digo, bueno, si no puedo cambiar el mundo, voy a cambiar el mío, si funciona. Ya veremos. Y nada, pues como decía, mi profesión está muy vinculada a las artes.
Decía John Berger que mirar es un acto de elección y yo siempre prefiero mirar en los pequeños espacios, en los reductos, en el chiquitito, en lo construido y lo comunitario, desde lo pequeño, desde lo lejano, desde lo alejado, pero lo que se conecta, las pequeñas historias que conectan al final y son los conductores con otras, la receta de las croquetas de tu abuela, lo voy a reivindicar como acto político, porque me apetece. Y el tejer al lado de la chimenea, pues también. Y juntarte con tu vecina a hablar, pues también, como acto artístico, porque me apetece. Y todo eso, pues, elijo mirar en esa dirección, en eso pequeño, porque, como dice una frase muy bonita de uno de mis cantantes favoritos, dice, hay un fuego dentro y supongo que ese fuego que aviva la llama, pues, hace que construyamos algo mejor. Trabajo muchísimo con el textil, un poco toda esa herencia que tengo y esa vinculación con el espacio también me lleva como a tejer, a coser y a manual, al bordado, me encanta la gráfica, el grabado también es una de las cosas maravillosas que descubrí en la carrera, que me gustaría hacer muchísimo más. La escultura, lo tridimensional, las imágenes, la fotografía, la experimentación técnica con otros materiales y un poco en todo ese bagaje increíble de cosas maravillosas que siguen creciendo porque siempre me interesa saber más. Y vinculado también con la investigación y los proyectos visuales, surge un poco todo este compendio de obra que habla mucho de la memoria, de lo personal, de lo común, también que vincula lo político, del territorio, del espacio, de los lugares, de lo que habitamos, de lo que recorremos, de los espacios y todo un poco eso engloba mi trabajo. Lo personal, la memoria, la narrativa y los estudios visuales como eje central y final de este proyecto que sigue creciendo y está tejiéndose todavía. Hay que decir que tiene mucho valor porque las hemos ido a hablar a cada una de ellas y generalmente para un artista visual su medio de expresión son las manos, su cabeza, obviamente. Pero lo que es la oratoria es algo mucho más complejo y a veces también forma parte un poco de esa parte y de la intimidad, ¿no? Entonces todo este trabajo que requiere para cada una de ellas expresarse en público y también definir, elaborar su propio discurso artístico de una manera conceptual y profesional, pues también es un trabajo que viene detrás de lo que ellas os van a contar también que hemos venido haciendo, ¿no? Pero que me parece que tiene muchísimo valor y que hay que reconocerse. Así que dicho esto, vamos a hablar de lo que habéis hecho. Así que contarnos, empezamos por... ¿Empezamos por los análisis? Empezamos contigo. ¿Conmigo? Sí. Bueno, los primeros talleres el micro y tú los tienes. En los primeros talleres del programa, que además fuiste tú, Clara, que estudiamos, o sea, nos enseñaste el análisis DAFO y CAME. Yo personalmente no tenía ni idea de lo que era esto, o sea, no sabía ni lo que era un DAFO ni lo que era un CAME. Entonces, realmente, bueno, pues me ha servido a nivel personal y a nivel de trabajo también. Y os voy a contar lo que es esto, porque seguramente, no sé si alguna lo sabréis, lo del público, no sé qué es el DAFO y el CAME. El análisis DAFO y CAME sirve y ayuda para corregir las debilidades. Por ejemplo, personalmente, revisar los portfolios y revisar el currículum, porque tenía un jaleo atroz, tenía currículum en primera persona, en tercera persona, una persona me decía que lo pusiera en primera, otra en segunda, así todo el día, entonces tenía mucho currículum. Mantener fortalezas. En mi caso, pues por ejemplo, ser positiva, que es muy importante en este mundo del arte, pues no decaer, ¿no? Y no tirar la toalla. Afrontar amenazas, pues valorarme más personalmente y valorar más mi recorrido artístico frente a la desigualdad de género y también a la despoblación. Y explotar oportunidades. Esta me encanta porque una de mis pasiones, que es realizar talleres, prácticamente casi todos los talleres que hago son sobre violencia de género en universidades. Entonces, esto me ha abierto para hacer estos talleres también en mi localidad, en la Alberca y en los pueblos de alrededor. Y luego también pues seguir investigando la memoria viva de estas mujeres
diariamente pues cuando estoy allí. Eso es, el DAFO y el CAME. Sí, básicamente, ¿no? Si lo quieres decir tú algo más. Sí, claro. Porque yo, claro. No, ha estado muy bien porque has puesto ejemplos concretos, ¿no? Claro. Es decir, ellas lo que han estado es pensando, analizando cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas. Cuáles son las amenazas, está por un parte las debilidades que son algo interno mío, las amenazas que es algo externo, las fortalezas que es algo interno mío y las oportunidades que es algo externo, ¿no? Entonces, cuando tengo todo esto analizado, plasmado en papel, me doy cuenta de mi situación, de decir, qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que me da miedo, qué es lo que me tengo que enfrentar, qué es lo que tengo carencia, cuáles son las cosas que se me dan bien, cuál es mi situación económica, a dónde quiero llegar. Entonces, a partir de ahí, ellas tienen el cambio lo que hace es pues eso, corregir esas debilidades, lo que acaba de decir ella. Entonces, con todo ese listado se marcan su hoja de ruta donde quieren llegar, ¿no? Pues mira, pues si por ejemplo tengo una debilidad y pues tengo problemas con los idiomas porque realmente no se me dan bien, pues igual la solución sería pues atacar ahí, ¿no? O si tengo un problema a la hora de comunicarme en público o de ir a pedir o de ir a visitar galerías, pues igual me tengo que poner las pilas en eso, ¿no? Entonces realmente es un diagnóstico que nos sirve para conocer en qué estado se encuentra cada una y que ellas mismas se reconozcan y vean hacia dónde quieren seguir. Y nada, ¿no? Y luego también habéis hecho, luego lo comentaremos, no creo que lo tocan, así que de ahí pasamos siguientes a... Vale, pues lo que yo os voy a hablar ahora es del mapeo cultural, que eso lo tratamos desde el principio, igual que el DAFO y el CAME. En el bloque de diagnóstico, pues primero nos diagnosticamos a nosotras con el DAFO y el CAME y después hay que diagnosticar el territorio en búsqueda de posibles subvenciones y agentes culturales que apoyen la labor artística. Entonces, bueno, el mapeo cultural no es otra cosa que un trabajo de investigación que luego nos lleva a crear un banco de recursos, un banco de datos. En ese banco de datos están desde las subvenciones públicas en áreas de cultura, en áreas de igualdad, de desarrollo rural, de emprendimiento. También están agentes que puedan ser susceptibles de ejercer funciones de mecenazgo, como grandes empresas o fundaciones. También tenemos espacios y recursos y asociaciones culturales. Todos esos datos en nuestro grupo los hemos buscado dentro de la provincia de Guadalajara, pero anteriormente hay un trabajo hecho de otras ediciones de toda Castilla-La Mancha. También el grupo de Albacete ha hecho el mapeo de Albacete. ¿Qué más? ¿Esto para qué sirve? Hombre, pues sirve porque a la hora de hacer un proyecto puedas saber por dónde moverte, qué posibilidades hay, ¿no? de financiación. Luego también para artistas hay convocatorias y premios, residencias. Pues todo eso está ya confeccionado, hay una base de datos que me parece muy útil, la verdad. Entonces, bueno, pues eso es lo que es el mapeo cultural. ¿Para qué nos ha servido concretamente? Hombre, pues nos ha servido, por ejemplo, a la hora de hacer el anteproyecto para saber qué agentes podrían ayudarnos en la financiación. Y en el futuro pues espero y supongo que mis compañeras también sacarle más partido a todo esto. Tenéis con ahí tiempo. una base de datos. Sí, para tenemos una base de datos analizar enorme, está su trabajo y clasificar. interesante. Sí. Y bueno, esas tutorías son del principio, también han sido impartidas por cada Albacete y eso es lo que tengo que decir. También hubo un poco de financiación, bueno, un poco en la clase de Mauricio, que también va por este tema, pero vamos, el mapeo cultural fueron de los primeros trabajos que hicimos y fueron tutorías impartidas por Clara. Muy bien.
y en esta orientación para artistas con Laura Iannelli y Paula Sauquillo, que es ella. Laura Iannelli, ella es artista y es docente, y con ella estuvimos trabajando el tema del discurso artístico, que si bien yo creo que todas tenemos nuestro discurso artístico, perfeccionarlo es todo un mundo. Bueno, pues herramientas, ejercicios para perfeccionarlo, un glosario de la actualización del mundo del arte para ver con qué nos identificábamos cada una de nosotras, conceptos que nos ayudan a entenderlos con los diferentes agentes culturales, y bueno, entre las claves también estuvimos desarrollando el dossier o portafolio, pues que también lo teníamos, pero de aquella manera. y bueno, pues una a una estuvimos trabajándonos este portfolio para poder entregar, pues, a los diferentes agentes culturales. Y bueno, pues temas como la tipografía, hacer una correcta catalogación, una ficha técnica en condiciones y tal. Y la verdad es que estuvimos trabajando varias sesiones con ella, y con Paula Sauquillo nos tocó, ella es periodista y docente, y con ella nos tocó la visibilización de nuestra trayectoria como artistas, sobre todo el marketing digital, que tanto nos cuesta a algunas. Y bueno, pues nos cogió a cada una de nosotras nuestras redes y nos ayudó con nuestras flaquezas y con nuestras fortalezas. Y bueno, pues cosas tan curiosas como lo que debe durar un reel para que sea eficiente, qué horas puntas son las más interesantes, con qué frecuencia uno y con qué periodicidad uno se mete en las redes y cuelga algo. Bueno, nos sirvió, la verdad es que estuvo muy bien, Paula. Y terminamos con un reel, que es lo que más nos costó, te mataríamos, ya sabes. Pero estuvo muy bien el ponerte delante de la cámara, a gente que estamos acostumbradas a trabajar con las manos, pues también nos vino bien. Sí. Así que todo esto con... Podéis ver los reels en las redes sociales, en Instagram, de Tectónica Cultural, ahí las veis en acción. Gracias, Ana. Vale, luego tuvimos unas sesiones con Jaime López, que como ha comentado Laura, es de una asociación que se llama Asociación del Arte Sostenible. Era el curso de orientación profesional para artistas visuales. Y un poco lo que quiso contarnos en ese taller es como qué herramientas y qué recursos podíamos tener a nuestro alcance para profesionalizarnos como artistas. Dio 5 sesiones intensas con ejemplos muy prácticos, donde vimos una cosa como de información también vía internet, ¿no? Nos habló de muchas páginas web. La primera sesión se centró más en el mercado, en lo que significaba el mercado del arte, un poco los circuitos artísticos que hay, internacionales, nacionales, un poco donde mostrarse como las obras, pues los museos, las bienales. Luego en la segunda parte se centró más en la figura del artista, qué significa tener vocación como artista, qué tipo de formación hay que tener para ser artista, si se puede ser un artista autodidacta. Y luego nos habló un poco más, nos aterrizó un poco ahí de fiscalmente cómo teníamos que enfrentarnos un poco a la hora de ser más profesionales, los derechos de autor. Nos habló un poco como más a nivel personal, ¿no? Como artista, pero para profesionalizarse. En la tercera sesión nos habló de lo que sí, se centró más en el tema de las galerías, ¿no? Pues cómo acercarte a una galería, qué tipo de galerías hay, qué relación qué tipo de contratos puedes hacer con ellos, cómo conseguir meter ahí un pie si te quieres profesionalizar y que tu obra pues, se muestre, ¿no? Que un canal son las galerías. En la cuarta habló más de dónde hay o sea, de cómo fijar precios, cómo poner valor a tu obra,
También nos habló en otra de las formaciones y cómo tenía que ser un poco profesionalizarte como artista, ¿no? El estudio, cómo tenía que ser, cómo tenías que catalogar pues las obras que generas en ese estudio, cómo tenías que documentar todo para que estuviera bien explicado, ¿no? Y luego ya en la quinta se centró un poco más en el medio rural, en un poco las oportunidades, qué tipo de subvenciones, qué tipo de posibilidades teníamos desde un medio rural, ¿no? Nos habló de galerías de arte que ya empiezan a estar virtuales en la red y bueno, nos dio un poco lo que él había visto que podíamos aprovechar desde ese medio rural en el que vivimos. Y no sé luego bueno, y yo quería contar, también tuvimos, otro de los ejercicios que tuvimos que hacer fue realizar un manifiesto. Fue peculiar porque normalmente los manifiestos, bueno, era como esto que tuvo tanta tendencia, sobre todo en la época de la vanguardia, haciendo sismos, que realmente se sigue haciendo mucho en colectivos o grupos de artistas, o incluso hay artistas que tienen su propio manifiesto. En nuestro caso se trataba de desarrollar un manifiesto conjunto como grupo, entonces este ejercicio lo que ayudó fue a encontrar como esos puntos de conexión que teníamos como artistas para poder generar un manifiesto conjunto, porque digamos como que la construcción se hizo al contrario de cómo se suelen hacer los manifiestos. Fue un ejercicio que estuvo además, al principio era como que nos están pidiendo exactamente, no entendemos nada, pero fue muy divertido. Fue tan sencillo como trabajar en un documento con unas preguntas que se nos habían hecho previas, en plan pues, de cosas muy personales, como el legado que queremos dejar, lo que da sentido a nuestra vida, nuestros valores, en un documento online y trabajábamos a la vez cada una desde nuestras casas. Entonces, ese documento estaba vivo y se estaba moviendo en el momento y era como algo medio performático, ¿no? Gracias a esa base hicimos una revisión, pudimos ver los puntos que teníamos de consenso y los de diferencias y a partir de ahí pues trabajamos con un manifiesto que os vamos a leer a continuación. Y dice así: somos artistas rurales, creadoras visuales con conciencia, con respeto hacia los espacios que habitamos y transformamos. Somos acción y resistencia, somos como somos. nosotras, solo eso y nada menos. Reivindicamos lo rural como centro de creación y pensamiento, no como periferia. Reivindicamos el valor de la vida, creando algo útil, luminoso. Vida, vivir la intensidad del vivir, al mismo tiempo en la calma de lo más profundo. Cada gesto una pequeña revolución. Al lío. Luchamos para que el arte, como la tierra, siga siendo fértil. Llamamos a unir fuerzas, a crear y a cuidar juntas. ¿Qué más? Ya está, se acabó. ¿No? Ahora me toca a mí. Sí, me toca a mí. Bueno, pues os voy a hablar de la última parte del proyecto. Después de hacer todas estas partes y como hacer un diagnóstico personal de cada una de nosotras y un poco el conjunto, el entorno, el espacio, empezamos a hacer la parte del proyecto que yo creo que es la parte que más nos ha llevado, que al final fue la de desarrollar un anteproyecto. Hemos desarrollado 2 anteproyectos, nos hemos dividido en grupos, 3 a 3. 3 de nosotras hemos trabajado en un anteproyecto y las otras 3 han trabajado en otro proyecto. Y bueno, la verdad que yo creo que ha sido un reto para todas, porque cada una diferente con sus ideas, con su trayectoria, con su bagaje, con sus ideas, con sus experiencias también, con todo lo que conoce y con todo lo que le puede aportar a las demás, pues ha sido unir fuerzas y unir ideas y conocimientos para crear un proyecto entre nosotras. Colaborativo con otras mujeres, en este caso compañeras artistas del mundo rural también, que trabajamos al final en atravesar esa misma necesidad y el espacio en el que habitamos. Y bueno, pues desde ese punto hemos trabajado cada una pues, en sus ideas que ya os comentaremos después cuando hablemos de los proyectos y os expliquemos un poco más en detalle todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado, pero para explicaros también de un poco el contexto todo lo que hemos estado haciendo, ha sido un proyecto que se ha ido pensando, que se ha ido trabajando, nos hemos ido reuniendo en conjunto y por separado entre nuestros grupos y también en otros grupos, comentando y hablando y pensando ideas, desechando, viendo qué funcionaba y qué no funcionaba. Pues en ese
encuentro de afinidades y acuerdos, que también es bastante interesante, pues juntarte con otras personas que has conocido hace poco tiempo y empezar a construir una idea conjunta y viendo a ver qué dejas y qué coges y que nos une y que nos interpela también. En esa suma de experiencias y de poner en común, pues hemos construido estos anteproyectos. Primero partimos de un documento que fuimos ahí elaborando y poniendo, pues justificando qué queríamos hacer, cómo queríamos hacer, qué metodologías queríamos utilizar, qué objetivos teníamos, cuáles eran nuestros destinatarios, el público objetivo al que nos dirigíamos, qué queríamos hacer, si queríamos exponer, si no, si queríamos que fuese un proyecto que englobase muchas cosas y englobase unas pocas, si fuese en el ámbito educativo, si fuese expositivo, si fuese más una red de contactos. Era un poco pues enfrentarte a todas estas cosas, también desarrollar unas fases que a veces cuesta cuando estás elaborando un proyecto pensar cómo va a terminar y cómo se va a materializar. Bueno, pues también hicimos como ese ejercicio de cronograma de pensar, vale, voy a hacer primero esto y qué tengo que hacer después y a quién tengo que contactar y cómo lo voy a financiar. El gran mundo de la financiación y esto tan maravilloso de conseguir dinero. Claro, porque tenemos la manía esta de comer a fin de mes y estas cosas. Bueno, y todos los días, no solamente. Unas cosas que nos pasan. Sí, por lo que sea, somos un poco maniáticas. Bueno, pues estas cosas, y la verdad que estuvo muy interesante en ese sentido, porque tenemos también una clase de financiación, nos la dio Mauricio, que es asesor y docente, y estuvo pues bien también para ver qué soluciones hay, qué maneras hay de financiarse, de encontrar dinero en este maravilloso mundo del arte. Pues proyectos de crowdfunding, soluciones estatales, provinciales, sitios a los que podíamos tocar y no podíamos llamar puertas, que están muy bien pues, porque también para integrarnos en nuestra propia producción artística y también pues, como conjunto de nuestros anteproyectos. La verdad que ha estado bien, poner en común ideas y también pues, tener asesoramiento y poder preguntar y que nos dijesen pues, por aquí sí, por aquí no, y en conjunto, porque también ha estado muy bien que un grupo retroalimentaba al otro o escribíamos y no sé qué hacer con esto y las otras pues sí que también te ayudan y pues está muy bien. No trabajar solo en tu cueva ni en tus fotos, es más en colaborativo y está genial. Y nada, pues hicimos una maqueta, un documento, tutorías conjuntas, puestas en común ideas y surgió pues lo que veréis ahora a continuación. Muchas gracias. Pues adelante. Vamos. Empezamos con los proyectos ya, explicarlos, ¿no? Sí. El El proyecto de Nuria, de Ana y de... empezar ellas. Ok. Adelante. Pues nuestro anteproyecto, que lo formamos Nuria Tornero, Nerea Moreno Felipe, me gusta Felipe, Me llamo Felipe. y yo, nuestro anteproyecto se llama Museo Disperso del Futuro Lento. Quedaros un poco con un par de conceptos, que es como una especie de red de espacios expositivos en el mundo rural, o sea, distantes entre sí, pero algunos más cercanos, otros más lejanos, y residencias artísticas y creativas en las aulas cercanas a estos puntos. Nosotros llamamos de la realidad, que es una realidad, de que la cultura es un motor de desarrollo del territorio. Pero para que la cultura se afiance necesitamos no ayudas puntuales, sino una programación estable, o sea, una ayuda estable y una programación también desde agentes especializados. Entonces, nuestro proyecto nace de la necesidad de fortalecer el ecosistema cultural rural. ¿Y cómo es el ecosistema? Pasa por favor, Clara. ¿Cómo es el ecosistema cultural rural? Pues mira, hay dos características diferenciadoras con respecto al vivir en la ciudad, en el tumulto de la ciudad, la calma, la serenidad, que hace que al final las relaciones entre las personas tengan que ser un poco más profundas, que hace que se puedan dar esa serie de conexiones, ¿no? Y yo casi también pondría otra característica, que es la autenticidad, puesto que aunque solo sea porque es un territorio menos manido, menos habitado, está menos usado,
Y si hay algún sitio donde se puede encontrar un poco la autenticidad, pues yo diría que es este medio rural, siempre en contraposición a esta prisa de este mundo líquido en el que nos está tocando vivir. Entonces nosotros lo que queremos es poner en valor la vida rural pues como una opción más que válida, yo diría que moderna, en España, dado que además sabemos que en otros países pues sí que el medio rural es un sitio habitable y habitado. La filosofía, claro, es la del futuro lento, ¿no? Como he dicho antes, en el Museo Disperso del Futuro Lento, y es ese desarrollo cultural atento a las personas, atento al territorio y a los tiempos en los que vivimos. ¿Pasa, por favor, Clara? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues con lo que me gusta a mí mucho, que es la mezcla. Mezclar esas características del mundo rural, como son la calma, la serenidad y la autenticidad, con lo más de rabiosa actualidad que puede ser la creatividad, pues, el arte contemporáneo, creemos que puede dar resultado para ayudar a fortalecer este ecosistema cultural rural. ¿Dónde? Pues ya hemos dicho, vamos a trabajar en las aulas, vamos a trabajar en esos espacios expositivos, que ya veremos de dónde salen, en los pueblos, y bueno, pues pueblos con pueblos en la comarca, ¿no? Intervienen pues la comunidad educativa, son un poco así, tipo transversal. Dentro de la comunidad educativa también los familiares pueden acompañar a los chavales en sus saberes, los representantes de los ayuntamientos con esos espacios que nos pueden ayudar a conseguir, las artistas, por supuesto, un comisario que es un agente especializado, y bueno, el público en general, ¿vale? ¿Para qué es esto? Pues para dinamizar la comarca. A nivel intercultural, porque como decía antes Nerea, antes de hacer el anteproyecto nosotros estuvimos investigando un poquito los moradores de los pueblos, y claro, todos somos moradores de pueblos, entonces sabemos un poco, ¿no? Y todos se podrían un poco unir en tres generales, ¿no? Aquellos moradores históricos, aquellos que durante generaciones han estado viviendo allí, que tienen su idiosincrasia. Están los moradores que vienen empujados de la ciudad, gente a la que la ciudad ya no le ha dado una oportunidad, se vienen para acá a los pueblos, y de esas gentes tenemos culturas lejanas en muchas ocasiones, en otras no tan lejanas, pero en todo caso siempre enriquecedoras, siempre van a enriquecer el proyecto. Y luego estamos la gente, los moradores, que nos empeñamos en que el mundo rural es una opción muy válida y vivimos allí por derecho propio, porque queremos estar allí, ¿no? Entonces, no solamente es a nivel intercultural, también es a nivel intergeneracional, entre los niños que van a que les preguntan a los abuelos, que les preguntan a los distintos familiares por pues cosas que nos van a ayudar a volver con nuestra identidad, a reforzarlo, ¿no? E incluso interespacial, porque se generan niveles, ¿no? Y el propósito final, pasa un momentito, pues es reforzar la identidad del territorio y situar el mundo rural como un espacio contemporáneo vivo y sobre todo con proyección de futuro, que es que nos lo creemos. Y bueno, ahora os paso un poquito a leer un poquito los objetivos, porque con eso yo creo que se os va a quedar más claro en qué consiste. Se trata de consolidar una red estable de espacios de arte contemporáneo que actúa de motor cultural, social y territorial, con una programación profesionalizada y continuada en el tiempo que proviene de estas residencias artístico-creativas que se realizan con los niños en las aulas, ¿vale? Y ahora los específicos, lo que haríamos es, primero, crear una red de espacios expositivos permanentes, recuperando infraestructuras en desuso
municipales, conectadas todas por un mapa poético, que lo hemos llamado, ¿no? Del territorio. Estableceríamos una gestión cultural estable y profesionalizada. Para nosotros eso es importante. Una perspectiva contemporánea y liderada por un comisario / agente cultural. Comisariar anualmente a artistas que dialoguen con esos valores rurales, como es la calma, la sostenibilidad, la memoria, la autenticidad, alejándose de dinámicas pues, urbanocéntricas, ¿no? Desarrollar, bueno, pues unir infancia, comunidad y cultura contemporánea. Pues eso, desarrollar pues, la mediación entre el artista, el educador, los familiares, dentro de las residencias artísticas que se implementan en el aula. Dotar de fondos anuales, importantísimo, porque si son ayudas puntuales esto no va a funcionar. Y por último, posicionar los municipios como territorios creativos en medios y redes, reforzando esa narrativa de futuro lento, de tal manera que meteríamos en los medios de comunicación en la medida que podamos y sobre todo en redes, esa programación del Museo Disperso del Futuro Lento. Y ahora nos va a explicar un poco Nerea. Yo voy a contaros un poco cómo es el desarrollo y cómo esto queremos como articularlo. En la elaboración del anteproyecto salió una subvención de educación de Castilla-La Mancha y entonces aprovechamos, teníamos el anteproyecto ya un poco ahí como huyendo y entonces nos animamos y nos presentamos. Entonces esa importancia que tiene el museo, digamos que la equilibramos dándole más importancia a esa parte que ha contado Ana de educativa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue aterrizarla y ponerla en un proyecto más real, ¿no? Como adaptarnos un poco a esa convocatoria. Entonces lo que hicimos fue hablar con dos CRAEs de la provincia de Guadalajara y que estaban siempre en poblaciones de menos de 400 habitantes, que nos parecía también importante. Es verdad que dentro de la convocatoria era uno de los pluses que estuvieran en zonas muy pequeñas, pero a nosotros nos parecía importante que nuestra idea y nuestros museos se ubicaran siempre en espacios muy pequeños, que nunca llega la cultura, ¿no? Nos parece como un motivo de peso. Entonces, contactamos con dos CRAEs, uno en Cogolludo, que se llama La Encina, y otro en Molina de Aragón, que se llama Sesma de la Sierra, y los coles nos acogieron, nos dijeron que sí, que adelante con la presentación y con participar un poco en la propuesta. Y entonces lo que hacemos es de cada CRAE, ¿vale? Son dos CRAEs diferentes, vamos a elegir dos municipios. Cada CRAE tiene como 4 o 5 pueblos, un aula, en cada 4 o 5 pueblos un aula, ¿no? O sea, a ver si me explico bien. 4 pueblos unifican un centro escolar. Entonces, vamos a elegir 2 pueblos en el CRAE de La Encina y 2 o 3 pueblos, depende un poco de cómo lo veamos, en Sesma de la Sierra. ¿Qué vamos a buscar en esos pueblos? Primero hay que habilitar un espacio que tampoco necesitamos o tampoco pretendemos hacer una obra gigante, por supuesto, porque además no está ni en la idea ni en la economía del presupuesto. Habilitar, limpiar, poner unos focos para que sirva un poco de lugar expositivo donde va a ir todo ahí expuesto al final cuando hagamos. Lo que vamos a hacer luego es elegir esos artistas y cada artista va a ir a uno de esos CRAEs. Más o menos darán 9 talleres en cada CRAE, por supuesto intentando llegar a todas las aulas que tienen repartidas por esos municipios. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues el artista ideará una obra siempre partiendo de esa información que va a sacar en esos pueblos, ¿no? Pues con lo que les cuenten los niños, que hayan recopilado sus familias, con lo que haya en esa zona que hablar de ello, un poco hará ahí como una investigación que también parta siempre de lo que es el territorio, ¿no? Entonces, hará esos talleres, que serán más o menos de 90 minutos en cada sitio que actúe, y de ahí, de todos esos talleres, sacará
unas obras, ¿vale? Que esas obras van a ser las que van a repartirse en ese museo disperso. Luego queremos o pretendemos que esas obras se intercambien y que no solo estén las que han generado un CRAE en ese CRAE, sino que haya una conexión con el otro CRAE, ¿no? Como para generar ahí un mapa que como que lo conexione, ¿no? Vamos a dividirlo como en 2 semestres. Nuestra idea es empezar en septiembre, hacer los talleres hasta las fiestas de Navidad y en Navidad, con las conclusiones, con las obras que se han sacado, ya preparar y hacer una inauguración y exponer y dejar expuesto eso hasta las fiestas hasta las vacaciones de Semana Santa, para que dure en el tiempo y pueda pues todo el mundo ir a verlo. Y luego va a haber otro periodo que será como desde marzo hasta junio, que ahí será otra inauguración y con la pretensión de dejarlo todo el verano como para que también sea visitable. No queremos que queden como actuaciones separadas, por eso queremos generar un mapa poético que lo convertiremos en un PDF y lo colgaremos en las páginas web de los pueblos, pues un poco para animar a que la gente pues lo continúe. Por supuesto promocionaremos todo ese museo para invitar a la gente a que se vaya a un pueblo pequeño a ver ese arte que se ha creado desde allí. Y bueno, ahora creo que viene una cronología que es un poco el resumen, ¿vale? Sí que como veis hay una empieza en enero porque claro, esto es un poco más complicado que solamente hacer los talleres, que necesita una coordinación, necesitamos hablar con los centros, necesitamos hablar con los pueblos, entonces toda esa labor la va a hacer como la coordinadora y luego los artistas irán a los diferentes municipios a hacer lo que, si os fijáis, es un poco lo que he ido contando, ¿no? Habrá una ejecución de talleres, habrá una inauguración, habrá una evolución para ver pues cómo nos ha salido, que podríamos corregir, que ha sido estupendo, y luego volveríamos a sacar ese segundo ciclo con esos tiempos que he dicho, de marzo a mayo, junio inaugurar y que se quede todo el verano. Esto, la idea inicial es que fuera una cosa que fuera replicable y que no se quedara en estos 4 puntos, porque estos 2 CRAEs están muy lejos, debe de haber como 2 horas entre ellos. Guadalajara es una provincia muy grande y los pueblos están muy dispersos, pero intentar generar esa red de museo, por eso también lo del museo disperso, pues sería fantástico. Y a mí me queda pues comentar un poco el tema de las necesidades técnicas, que vendría a ser pues la habilitación de esos espacios, ya los comentando un poco por encima, que serían como espacios alternativos, que en muchas poblaciones quedan como esos rincones que no se utilizan, ¿no? Espacios infrautilizados que se pueden arreglar o dignificar con actuaciones muy sencillas, desde a lo mejor si es necesario pintar una pared o simplemente poner un clavo o poner una luz para que tenga una correcta iluminación. No pensamos en que tenga que ser una galería al uso, o sea, hablaba por ejemplo, creo que fue el ejemplo de las cabinas, ¿no? de que hay en sitios que han llegado a utilizar cabinas como galería para exponer. Entonces, pues las necesidades técnicas tendrían siendo los espacios que hablaríamos con los ayuntamientos para tener un lugar que la comunidad entienda que es el espacio del museo disperso, un espacio expositivo físico. Luego tenemos como necesidades los materiales para llevar a cabo los talleres, ¿no? Y los kits de herramientas serían, a ver, como este proyecto se ha presentado a la convocatoria, además del material fungible que se necesita para llevar a cabo el proyecto, se nos pide que desarrollemos unos kits de herramientas para la comunidad educativa para que sea posible también seguir llevando a cabo el proyecto al cabo de los años, incluso sin tener el apoyo externo de los artistas. Desde luego que se perdería una parte muy rica del proyecto si no tienes a los artistas locales dando ese apoyo y dando esa formación, pero bueno, quieren que también tenga la posibilidad de tener como una opción un poco autónoma de que se continúe. Luego necesitaríamos también recursos para las obras. Hay una parte que está pensada pues de necesidad de que sería para la creación de ese mapa poético, ¿no? de esos PDFs que se descargarían en las webs, también
se hablaba de la opción de poner QRs para poder descargar, porque a veces si no es como tan sencillo encontrar la web del ayuntamiento. Y luego la parte más compleja de las necesidades técnicas que tenemos es la parte logística, porque realmente, o sea, el desplazamiento que hay que realizar y la coordinación para poder cuadrar los horarios y los tiempos para impartir las clases en esos CRAs, por más que realmente es como un trabajo que ya está prehecho, porque claro, al ser un CRA, eso quiere decir que las aulas de ese CRA funcionan y ya tienen como un sistema, pero claro, nosotros llegamos de fuera, tienen que coordinar todos los horarios, a veces entre aula y aula tienes distancias de más de media hora con vehículo, ya no te cuadran bien los horarios para dar... O sea, a ver, pongo como ejemplo, si quisiéramos impartir 2 talleres en un día, un artista que imparta 2 talleres en un día, que serían 2 aulas, para moverse entre una aula y otra, a lo mejor tiene una hora de distancia. Eso tiene que cuadrarse... Pero nada, esto es bien. Eso tiene que cuadrarse con los tiempos del horario lectivo, que es parte de la empresa, ¿no? Que no es lo mismo que si tuviéramos que llevarlo a cabo en un horario extraescolar. Es uno de los condicionantes que tenemos que puede llegar a ser un hándicap. Y luego, pues, como presupuesto, aquí... No sé, sigo, no sigo, mismo se nos olvida algo. Vale. El tema del presupuesto, aquí pues viene la parte de los deberes, ¿no? También de todo esto que hemos estado haciendo, y es el de tratar de ser coherentes con nuestro trabajo y con todo lo que estamos haciendo y proponiendo. Y entonces, pues nada, hemos presupuestado nuestro trabajo, la organización, los viajes y las dietas, los materiales fungibles, los gastos técnicos y la promoción y la difusión, lo que vendría siendo un presupuesto al uso, tratando de que sea viable y que tenga sentido que seamos artistas y que estemos proponiendo un bien cultural para la comunidad, ¿no? En cuanto a las vías de financiación, como este año lo hemos adaptado a esta subvención en concreto que ha salido de la Junta de Comunidades, lo hemos adaptado porque en realidad era como muy fácil adaptarlo, ¿no? Con la idea que teníamos ha sido centrarlo un poco más con la parte del ámbito educativo, porque en origen el proyecto estaba como un poco pensado para trabajar con más generaciones, no solamente con niños. Pero bueno, lo hemos adaptado a la educación y entonces en este año sería, si saliera la subvención, 100% subvencionable. Para el resto de años sí que pensamos que es un proyecto que podría salir adelante con un 75% por subvenciones públicas y el 25% podríamos buscar empresas que patrocinen pues, de diversas formas, ya fuera directamente con capital o que nos digan apoyo, por ejemplo, con materiales. Puede ser de formas diversas, ¿vale? O incluso con los propios ayuntamientos, aunque sabemos que es un poco más difícil porque la mayoría de los pueblitos no tienen mucho dinero. Y bueno, y para terminar, pues quería leer esta frase de Maruja Mayo, que la hemos puesto para cerrar el proyecto en el grupo, y dice: el arte debe salir a la calle y mezclarse con la gente, ahí encuentra su verdadera fuerza. De Maruja Mayo. Sí, ya estoy bien. Pues vuestro turno. Adelante. Bueno, ¿no ponemos la diapositiva? Sí, vale. Bueno, este proyecto recupera, no decimos que quiere recuperar, sino que ya está recuperando la memoria histórica de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha. Por eso lleva este título, que se titula Memoria de Mujeres. Lo hemos apoyado en estos 3 ejes, que hemos añadido como subtítulo, que es cuerpos, trabajos y relatos. El cuerpo como territorio de experiencia y memoria. Sus trabajos, como los trabajos de las mujeres y en el pueblo, pues son exactamente los mismos,
pues las labores del hogar, la crianza de los animales, los trabajos del campo. Estas mujeres son la economía doméstica que sostiene la comunidad. Han sido y son esenciales para la supervivencia rural. Y recuperar sus relatos. Bueno, yo desde que soy pequeña he recuperado prácticamente casi todo, como Laura. Tengo todo lo de mi abuela, tengo unas cajas que creo que eran de membrillo, llenas con sus guantes antiguos, con los rosarios, con las Biblias pequeñas. Me encanta todo eso, aunque no soy católica, todo lo que tiene referencia estética con la religión me gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues recuperar todos sus relatos como fuente de saber y de resistencia. Bueno, estáis viendo en esta primera imagen, esta imagen de la intro, a estas dos mujeres que van sujetando un cesto. Creemos que es un cesto con hogazas de pan, que antes las llevaban liadas en telas, ¿no? Telas. Y vemos que van por un camino, este camino rojo, que es a forma como si fuera un bordado, es una ilustración con forma de cerebro. Ellas van por este camino, por este trazo, y van unidas con sus cuerpos. Por eso hemos puesto me estoy perdiendo. Espera un momento. Por eso hemos puesto esta introducción, que era cuerpos, trabajos y relatos. O sea, que este trazo es lo que van uniendo estas mujeres. Estas dos mujeres no son anónimas, sino que son de un pueblo que se llama Santa Cruz de Moya, que está ubicado en la serranía de Cuenca y en la actualidad tiene 233 habitantes. Vale, aquí vamos a justificar el proyecto. Más o menos es un poquito también lo que os he estado contando, que buscamos reconocer, documentar la vida de mujeres rurales de Castilla-La Mancha para reconstruir la mitad olvidada de nuestra historia. Esta mujer, esta siguiente imagen que tenemos, a mí me parece maravillosa, ¿no? Sostiene la carga de la vida comunitaria y de los saberes del territorio. Es una mujer que está en la fiesta de su pueblo, porque están los banderines por detrás, y bueno, creo que esta imagen vale más que 1000 palabras, porque lleva el cántaro como si fuera un sombrero, o sea, no se le cae, el bolso, o sea, no suelta su bolso con los botijos. O sea, creo que es una imagen maravillosa, que este estilo de imágenes será la que reproduzcamos en este proyecto. Y esta mujer también sabemos de dónde es de un pueblo que se llama Buendía, en la comarca de la Alcarria, y en la actualidad tiene 422 habitantes. Por eso es tan importante, ¿no? Por la pérdida de estos pueblos y de estos testimonios, es tan importante cuanto antes recuperar la memoria de estas mujeres, esta mitad olvidada. Laura. Sí, recuperando por donde lo había dejado Super, si la mujer que teníamos antes sostenía unos cuantos hijos, ahora sigue sosteniendo macetas, plantas, y además Super me acaba de contar, de hecho ahora porque no lo sabía, que era su abuela, o sea que tiene todavía más carga simbólica. El trabajo ya estaba empezado, como decíamos, está en proceso, simplemente es continuar. Hablamos de cuerpos, hablamos de relatos, ya lo ha introducido un poco Super sobre los cuerpos y también sobre el trabajo, mujeres y campos, siempre está todo relacionado, vinculado, y por supuesto no se puede desligar. Siempre he atendido como condición de ayuda, generalmente, siempre en el ámbito familiar, por lo tanto, si es trabajo familiar, siempre suele ser invisible porque pues, es dentro del ámbito familiar y además hay. Sin embargo, están y siguen estando y estuvieron participando de forma activa y trabajando y construyendo un espacio. Por lo tanto, creemos que es urgente trabajar en este sentido, como la mujer de la imagen, custodiando semillas, trabajando, cuidando las plantas, recolectando en la huerta, en casa, dando de comer a los animales. Y en este marco conceptual y esta idea hablamos de 3 ejes claves en los que se va a apoyar nuestro proyecto. En primer lugar, en la memoria y en la recuperación cultural, pues somos conscientes de que es necesario recuperar los saberes femeninos,
de estas mujeres, reconocer su valor simbólico, por supuesto tienen un gran valor simbólico lo que hacían, lo que siguen haciendo y han hecho como legado histórico. También un valor estético y por supuesto patrimonial, consideramos que no se puede perder y que si tardamos más en actuar, pues será tarde, porque perderemos una parte importante de nuestra historia. Hablamos de identidad territorial, por supuesto estos espacios tienen una identidad, tienen una historia, tienen un legado y creemos que es esencial abordarlo. Las mujeres han sido siempre agentes en el territorio, pues como lo que decíamos, cuidando, trabajando, sosteniendo, como cuidadoras, animales, familia, campo, espacios, también de esas redes comunitarias, por supuesto creadoras también de redes y sustento de la vida rural. Sí, lo han sido y siguen siendo, todavía siguen estando. Y el arte y la transformación social, al final lo desarrollamos desde un proyecto artístico que se vincula con las artes y consideramos que el arte puede ser un elemento fundamental y al final un espacio en el que poder hablar de estas prácticas, poder hablar de su papel y trabajarlo también las prácticas artísticas desde la participación, desde la visualización de las desigualdades, para generar un diálogo y para crear también referentes femeninos. Al final estamos en un espacio que puede que no haya esos referentes que necesitamos, pero pues queremos con este proyecto artístico recuperarlos y hablar de la transformación social y utilizarlo para ello. Objetivos. Volvemos otra vez a las imágenes, hemos dicho que para nosotros era fundamental las imágenes, además de hecho pues nuestros trabajos tenemos en común eso, el interés por las imágenes, tanto Superfondo Escolás, mi trabajo con las imágenes y también Teresa pues trabaja con los objetos, interviniéndolos y trabajando sobre ellos también con las imágenes, entonces pues hablamos un poco de esto. A la mesa, sentadas unas cuantas mujeres que no sabemos muy bien lo que están haciendo, pero nos vemos todas alrededor de una mesa con un montón de platos, una cocina, una fábrica, no sabemos muy bien lo que es, pero bueno, sí que nos recuerda un poco a esas escenas familiares, quizás una cocina un poco grande para ser la cocina de una casa, pero podría ser perfectamente cualquier comida familiar y un montón de mujeres pues poniendo la mesa y limpiando platos y ahí en las cocinas, pero que se tejen más cosas de las que vemos fuera, ¿no? Hablamos de nuestros objetivos de la reparación histórica y patrimonial, lo consideramos y somos conscientes, como decía antes, la creación artística y la producción cultural como objetivo para este proyecto, igualdad de género y empoderamiento, comunidad y transmisión intergeneracional. Consideramos, no queremos dar voz porque consideramos que ya tienen voz, sino ser altavoz. Ser altavoz tiene una historia y nosotros queremos desde el respeto y por supuesto desde el cuidado contar. ¿Esto soy yo? Sí. Ah, no, perdón, soy yo. Perdón. Destinatarios, pues, perdón. Nuestros destinatarios son las mujeres del mundo rural. Queremos que ellas sean foco también. Si queremos trabajar con ellas, lo más justo es que también ellas sean el centro al que nos vamos a dirigir. No queremos trabajar con alguien y que luego eso sea como algo que coges de un espacio y luego no lo devuelves, porque creemos que si trabajas ahí, pues desde el situacionismo nos situamos y además trabajamos en ello. Nos hemos centrado en pequeños municipios, nos interesan espacios pequeños y por cercanía con que Guadalajara, con nuestra primera investigación, ya decíamos que las imágenes son reales y que las personas que aparecen en ellas no es inteligencia artificial, es inteligencia real. Público general, pues queremos que este proyecto también llegue al gran público y a todo el mundo, que esté disponible. Comunidades rurales, por supuesto, si trabajamos ahí queremos que esté ahí también. Instituciones educativas, consideramos que la educación es un pilar importante y poder mostrar estas investigaciones y estos hallazgos en espacios educativos, centros escolares y participar con la comunidad educativa pues puede ser fundamental y muy interesante pues, para transmitir esta información y estos valores. Agentes culturales y académicos, pues vemos en estas imágenes y en este legado un potencial muy grande para poder transmitir información, para generar un espacio de conocimiento y de investigación, por lo tanto nos dirigimos también a ellos para dejarles este legado. Y instituciones públicas, pues consideramos que museos, espacios etnográficos, lugares de exposiciones pues pueden ser muy interesantes para desarrollar el proyecto. Bueno, ahora estamos con desarrollo y metodología. A esta parte le hemos llamado archivo vivo porque es un archivo que está ya vivo y aquí vamos a combinar investigación, creación artística y actividades comunitarias.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es entrevistar a mujeres para conocer sus relatos y sus saberes. Vamos a recolectar sus prendas y sus objetos. Pues las fotografías, pues las fotografías que estáis viendo en esta diapositiva, a mí me encanta y a nosotras nos encantan también. A Laura, que esta imagen es tuya, el reverso de estas fotografías, ¿no? Que estaban firmadas y dedicadas a los maridos y a los novios, las cajas con hilos con botones, los mandiles, los rosarios, los pañuelos bordados con las iniciales. O sea, aparte de las entrevistas vamos a intentar recopilar todos estos objetos que nos parecen imprescindibles. A partir de toda esta recopilación, lo que vamos a hacer es instalaciones artísticas, tanto, bueno, pues ya veremos cómo hacemos, o en vitrinas, o por la pared, o sea, eso lo tenemos que mirar. Y es un proyecto muy colaborativo, o sea, es un proyecto en el que en este proyecto necesitamos que participe toda la comunidad, que creo que esto es importante, ¿no? Darles ese paso a estas personas también de la comunidad, para consolidar el legado de estas mujeres. Bueno, pues también habrá mujeres que nos interesen, que no estén vivas, y pues hablaremos también con sus familias, pues con los hijos, con sus hijas o con sus nietos o sus nietas, porque seguramente que habrán guardado estas cosas. Ay, me toca también las 7. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a dar forma a todo esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto lo hemos dividido por fases. Entonces, la fase 0 y la fase 1 ya la tenemos. La fase 0, que es la preparación de todo lo que estamos hablando aquí, o sea, la preparación del proyecto y del anteproyecto. Simplemente nos falta, pues, el comunicarnos con los ayuntamientos. En la segunda fase, en la primera fase ya tenemos los pueblos elegidos, evidentemente está Sigüenza, que es el pueblo de Laura, San Clemente, el pueblo de Teresa, Alberca de Zancara, que es mi pueblo, pero podemos abrirlo a muchísimos más pueblos. A mí, pues, Tres Juncos me parece un pueblo maravilloso, Osa de la Vega, Belmonte, o sea, tú tienes pueblos al lado, o sea, queremos que esto sea una itinerancia. Realmente, primero vamos a partir por lo más sencillo, que es lo que tenemos al lado y lo que tenemos a nuestras vecinas, que será de lo que saquemos al principio, ¿no? En la segunda, la convocatoria y la captación. Bueno, pues abrir el proyecto a la comunidad y el lanzamiento de la convocatoria pública. Reunión informativa, la recogida de consentimientos y los primeros datos de saber ese mapeo de dónde vamos a ir, ¿no? Cada uno en su pueblo, dónde vamos a ir. Luego ya nos reuniremos y iremos también a los pueblos de ellas. La fase 3, el trabajo de campo, que yo creo que este es el más bonito, o sea, estoy deseando ya lo hemos empezado, pero yo creo que este es el más bonito. Hablar con las mujeres, hacerlas partícipes, que les va a encantar. Yo ya lo he hablado con vecinas de mi pueblo y están emocionadísimas. Algunas no son tan mayores, pero sí que tienen todos los recuerdos de su madre. Muchas me han hablado de sus ajuares, cosa que ahora, evidentemente, en este mundo no vamos a hacer el ajuar. Me encantan, incluso me han dado ya sábanas bordadas por ellas, o sea, tesoros auténticos. Vamos a realizar las entrevistas, el registro audiovisual y pues recolectar y catalogar todo lo que vamos a coger en este trabajo de campo. Prometo no quedarme con nada. Luego, el procesamiento del material, cómo vamos a organizar la información, los materiales recopilados una vez que ya los tengamos. Vamos a clasificar las imágenes y que vamos a tomar en esta clasificación de imágenes y de objetos las primeras decisiones artísticas. ¿Qué vamos a hacer con estas cosas? Aquí la creación artística, pues la producción de obra visual y audiovisual. También queremos hacerles vídeos a estas mujeres que nos cuenten sus vivencias, que nos canten sus cantares, que nos cuenten sus rezos, cómo rezan el rosario. En mi pueblo, por ejemplo, les encanta siempre que vas a preguntarles algo, te hablan de la Santa Cruz, la santa de ahí del pueblo, o sea, la cruz esta de las fiestas. Y bueno, lo que vamos a ver es
¿qué vamos a hacer? Ya que hemos tratado digitalmente, ¿qué vamos a decidir, ¿no? Hacer grandes murales, ver en los pueblos, bueno, pues ver cómo vamos a realizar estas fotografías, ¿no? En los collages un poquito parecido a lo que estáis viendo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. El montaje, pues compartir públicamente el trabajo y reconocer sobre todo a estas mujeres protagonistas, que son las protagonistas de esta historia, estas mujeres van a ser todo este proyecto. Vamos a hablar de la instalación de la exposición, veremos si la tenemos clarísima en la exposición o una forma que nos explicó también Laura o Jaime, no me acuerdo, que era dejar la exposición como para que en cada sitio tuviese una forma diferente. Charlas, visitas guiadas y sobre todo en estos talleres, en las visitas guiadas y en la exposición, pues incluir a que participen estas mujeres, ¿no? Nos interesa mucho que estas mujeres, que les va a encantar que vayan a hablar de sus cosas, ¿no? De lo que nos han cedido. Y pues por último, evaluación y cierre, que es analizar el impacto y creación de un archivo documental, que ya esté creado el archivo, y sobre todo pues hacer itinerancias, planificar futuras ediciones y buscar itinerancias, que era lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Buscar itinerancias, porque yo creo que lo importante es desarrollarlo también en pueblos pequeños, en los ayuntamientos, en sus centros culturales o al aire libre en las plazas, por ejemplo, también, ¿no? En las fiestas de los pueblos, que dejan espacio, o sea, un poquito dar a conocer los pueblos pequeños y sus mujeres. La conclusión, la conclusión al final. Antes vamos a hablar del presupuesto. Bueno, del presupuesto voy a hablaros yo. Y este presupuesto está elaborado pensando en cubrir los honorarios de 3 personas que vamos a trabajar en la función, ejerciendo la función de codirectoras, diseñadoras del proyecto, artistas visuales y codirectoras, que ya lo he dicho. Vale, o sea, diseñadoras del proyecto, artistas visuales y codirectoras. Sí, y el seguimiento. Es muy importante diseñar el proyecto, pero tan importante como diseñarlo es el seguimiento. Bueno, se han tenido en cuenta las partidas, y estas partidas, las partidas están relacionadas con las fases del proyecto, ¿no? De manera que, por ejemplo, la primera partida sería la de diseño del proyecto, y también aquí va incluida la coordinación y el seguimiento, que eso es transcurre a lo largo de todas las fases. Podemos meter también en este apartado investigación y documentación. La investigación, como ya he explicado antes, es el tema de los testimonios, de pensar de dónde sacamos a las mujeres y documentar todo eso, ¿no? Después de una difusión inicial y captación de participantes hay un trabajo de campo. Esto es otra partida, o son 2 partidas pero que se pueden englobar en una. Bueno, pues el trabajo de campo incluye las entrevistas. Luego está la creación artística. La creación artística es todas las obras que tengamos que intervenir, la obra audiovisual también lo consideramos como creación artística, y luego también, ligado a esto, vienen los talleres y actividades que se van a realizar a lo largo de las exposiciones. Está también el diseño expositivo, el diseño gráfico del catálogo y la comunicación y la difusión de este catálogo. También vamos a crear unos archivos y se va a analizar el proyecto y va a haber un informe final, pues también es otra partida. Por supuesto, el montaje y desmontaje de las exposiciones, el transporte y embalaje de las obras y del resto de material expositivo, dietas, desplazamientos del equipo, alquiler de equipos audiovisuales y luces, material fungible para talleres, y luego gastos de imprenta,
y que aquí incluiríamos el catálogo y la cartelería de sala. Después también hemos incluido una partida de imprevistos y otros. ¿Qué otros? Bueno, pues otros pueden ser a lo mejor tener un detalle con las mujeres que han aportado pues, sus trabajos y sus objetos. Y bueno, pues estas son las partidas que hemos considerado que son necesarias para 3 personas trabajando con el seguimiento del proyecto desde el principio hasta el final y toda la logística de transporte de embalaje y dietas y alquiler de equipos. Entonces, bueno, dicho esto, lo único son las fuentes de financiación, que aquí vamos a hablar un poco de las fuentes de financiación. ¿Quién era tú? Era yo, sí, era yo. Entonces, pues tenemos subvenciones públicas de las juntas y de las diputaciones, de los ayuntamientos. Como esto se va a hacer en ayuntamientos, pues queremos que los ayuntamientos aporten también, ¿no? Aparte de que, bueno, pues la notita para que la Junta o desde el Ministerio de Cultura, porque hay otra subvención a la que os habéis presentado vosotras, que esa sería interesante también para este proyecto, que es el Programa de Arte y Educación en Castilla-La Mancha. Esa es a la que os habéis presentado, ¿verdad? Pues nos parecía como que encajaba muy bien, pero bueno, puede ser para otro año porque no hemos sido tan rápidas. Ha sido demasiado rápido, ¿no? Teníamos también el proyecto muy estudiado, ha sido solamente acoplarlo, y no era acoplarlo porque también nosotras teníamos, la escuela la teníamos muy presente. Otra cosa es que ha habido que darle tanta importancia a una cosa como otra, y para nosotros, al ser artistas, nos parece importante. Sí. Yo no sé cómo lo habéis conseguido, pero bueno, al final lo habéis hecho. Pero que, bueno, esa es una posibilidad que no quita para que, bueno, pues también se puedan hacer campañas de crowdfunding, contar con grupos de acción local para acceder a fondos europeos. Luego está, pues a nivel de logística, pues los espacios que siempre pueden colaborar asociaciones culturales, ayuntamientos, para el tema del espacio expositivo. Y dicho esto, pues ya cerramos. Sí. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de todo este proyecto que os hemos presentado? Que recuperar la memoria de todas estas mujeres es un acto político, poético y reparador. Y yo concluyo con una frase de Federico García Lorca que nos gusta mucho porque habla un poco de todo esto y condensa esta idea tan bonita y tan delicada, que dice lo siguiente: acercarse a la vida con esta actitud tan simple y poco practicada, ver y oír. A mí me interesa más la gente que habita el paisaje que el paisaje mismo, decía el poeta. Muchísimas gracias, como veis, gran trabajo también que hay detrás de todo esto, y agradecer también a las artistas por todo este tiempo tan intenso de trabajo.